Demos un minutico y comenzamos. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Listo. Sí. Entonces hoy vamos a hablar de la relación entre el campo eléctrico y la diferencia de potencial. Diferencia de potencial ya vimos, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Pensé que estaba perdido. Bueno, recordemos que nosotros hallamos la diferencia potencial en última resultó ser la integral negativa de el producto punto entre el campo eléctrico y el vectorcito de diferencial de desplazamiento. Si yo me devolviera un poquito de esto a la parte donde no he integrado, yo tendría esto de esta manera. ¿Listo? Yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Voy a expresar este producto punto, entonces, de la siguiente manera. dB es igual a... Y voy a escribir este campo eléctrico en términos de sus componentes. Entonces eso es E en X, que va en la dirección Y, más E en Y, que va en la dirección J, más Z, que va en la dirección K. Y eso irá en producto punto o producto, bueno, sí, producto punto, con el vector diferencial de desplazamiento. A ese lo voy a llamar así, dx en la dirección Y, más dy en la dirección J, más dz en la dirección K. ¿Listo? Entonces yo lo único que hice de raro fue escribir cada vector en términos de sus componentes cartesianos, ¿no? Vamos a recordar también una cosa interesante, y es que el producto, no el producto vectorial, el producto punto tiene las siguientes propiedades. Entonces, ¿de qué propiedades estoy hablando? El producto escalar, recuerden que el producto escalar entre dos vectores se puede, o se escribe más bien, como el producto de las magnitudes
por el coseno del ángulo que hay entre ellos, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Que únicamente vectores, en este caso son vectores unitarios, únicamente vectores que son paralelos entre sí, dan un 1 en el producto punto. Entonces miremos si eso es cierto. Todos son vectores unitarios, luego la magnitud de cada uno en este caso sería 1, ¿sí o no? 1 por 1. Pero ahora, ¿qué necesitamos? Que el ángulo que haya entre ellos sea coseno de 0, que en este caso entonces vale 1 también, de manera que todo esto da 1. Estos, en cambio, de abajo, dan 0 porque, si ustedes lo recuerdan, y si no lo recuerdan, aquí lo hacemos, porque ahora voy a dibujar los vectorcitos. Este es I y este es J. Entonces, miremos lo siguiente. Entre K e I hay un ángulo recto. Entre I y J hay un ángulo recto. Y entre K y J también hay un ángulo recto. Eso quiere decir que en todos estos casos, el coseno sería de 90 grados y coseno de 90 grados vale 0. Como vale 0, se anula toda la expresión. Entonces, los únicos, en últimas, de esta operación, los únicos que vivirían serían la multiplicación de estos dos, o el producto de estos dos, y el producto de estos dos. K con K, J con J, I con I. Entonces, volvamos a nuestra expresión para el campo diferencia potencial, para el campo escalar. Entonces dB en este caso será igual a menos EX por DX. EX por DX y por I, que nos da 1. Listo, esto lo voy a poner en paréntesis. Más E por Y sub Y por DY, más E sub Z por DZ. E sub Y por DY, E sub Z por DZ. ¿Listo? Este sería nuestro resultado de hacer la operación. Pero eso quiere decir algo bien interesante. Y es que, por ejemplo, la componente en X del campo eléctrico yo la puedo encontrar entonces si derivo parcialmente con respecto a X. Si derivo ¿qué? El potencial, la función potencial, la función diferencia de potencial. Lo mismo entonces, E sub Y será igual al negativo de la derivada parcial con respecto a Y. Y lo mismo para Z. Entonces, inmediatamente acabo de encontrar una relación entre una función escalar, que se llama diferencia de potencial, que solamente es una función matemática, puede ser en números y unidades. Y la relaciono con las componentes del campo eléctrico, que es un campo vectorial. Entonces, nuevamente volvemos al cuento. Si trabajamos con diferencia de potencial es mucho más fácil que nosotros
trabajemos matemáticamente que trabajar con el campo eléctrico directamente, que es una cantidad vectorial. ¿Listo? Vamos a introducir una cantidad diferencial. Ya les digo a qué me refiero. A mí me gusta llamarlo operador, pero bueno, aquí lo llamaron así. Entonces vamos a introducir algo que se llama nabla, que es un triangulito de cabeza y que es equivalente a la derivada parcial con respecto a x dirigida en la dirección y más la derivada parcial con respecto a y en la dirección j más la derivada parcial con respecto a z en la dirección k. Si nosotros usamos eso aquí, entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces habíamos dicho, el campo eléctrico es igual a E x en la dirección y más y en la dirección j más z en la dirección k. Esto es igual al negativo de la derivada de b con respecto a x en la dirección y más la derivada de b con respecto a y en la dirección j más la derivada de b con respecto a z en la dirección de k. O sea que en últimas mi campo eléctrico yo lo puedo escribir como el negativo de nabla de este operador aplicado sobre la diferencia de potencial. Miren que solo sería reemplazar este aquí. Chun, 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 y obtengo esto, ¿sí o no? Y bueno, le chutamos el signo negativo y listo. ¿Ok? Aunque no parezca en este momento, esto es de suma importancia. Y lo vamos a evidenciar más tardecito. ¿Listo? Básicamente, el signo negativo, básica y físicamente, el signo negativo acá lo que dice es que el voltaje se incrementa si yo tengo una carga positiva que se está moviendo, por ejemplo, en la dirección X. Y si la carga se mueve ahí, quiere decir que hay una componente distinta de cero del campo eléctrico en esa dirección. Entonces, el ejemplo sería que volviéramos nuevamente a pensar en términos de la física mecánica y de la gravedad. Y entonces, ¿qué es lo que dice eso? El potencial gravitacional aumenta si yo llevo una masa a una altura h y yo sé además que ahí en esa altura la fuerza de gravedad es hacia abajo. ¿Listo? Entonces, esto sería más bien como, a ver, pensémoslo un poquito mejor. Ustedes cogen un cartoncito en una montaña y ustedes buscan el sitio de la montaña. Pongamos que por acá es así. Hagámoslo un poquito más así. Esta sería mi montaña. Entonces tengo dos lados de la montaña. ¿Cuál de los dos lados escogerían ustedes si se suben con un cartoncito y lo que buscan es que ese cartoncito baje con ustedes a mayor velocidad? ¿Por cuál de los dos lados se irían ustedes? ¿Por el que está más empinado, más inclinado? Por el que está más inclinado, que es este, ¿sí o no? Entonces resulta que este nabla
lo que les dice es cuál es el sitio que está más empinado en la montaña. Hablando específicamente del potencial, por ejemplo, de la energía potencial gravitacional. Entonces, esa vaina es, si ustedes miran, son derivadas direccionales o derivada direccional, y el cambio más grande en ella dice por cuál de esas montañas ustedes bajan más rápido. En el caso eléctrico, entonces, diría como por qué lado la partícula cargada va a sentir y se va a ir más rápido dentro de una zona donde haya campo eléctrico. Entonces imagínense que en vez de gravedad tenemos campo eléctrico y que en vez de un cartoncito tenemos una partícula cargada. Dependiendo de la zona donde el potencial varíe más drásticamente, por ahí va a tender a irse la particulita. ¿Listo? Pero bueno, y entonces esa vaina... ¿para qué nos sirve? Ahorita vamos a ver para qué nos sirve. En un segundo agrego entonces una hoja. Y vamos a hacer diferencia de potencial para distribuciones continuas de carga. Entonces, esto es bien importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues nuevamente vamos a trabajar las cosas que ya hemos venido haciendo desde los tiempos del campo eléctrico hace un par de semanas. ¿Qué quiero hacer en este caso? Entonces voy a poner nuevamente una varilla. La varillita de longitud L que ustedes ya conocen. ¿Listo? Entonces vamos a mirar un punto P. Recuerden que esta distancia entre el punto P y un diferencial de carga que yo había puesto acá se llamaba R'. Recuerden que esta pequeña distancia la llamamos X'. Recuerden que teníamos un ángulo θ. Recuerden que la distancia entre la varilla y el punto P la habíamos llamado de una Y, simplemente. Y entonces recuerden que cuando nosotros trabajamos el campo eléctrico, hablamos de lambda igual a Q sobre L total, densidad lineal de carga, y también hablamos que dQ era igual a lambda de X'. Recordemos también que nuestro diferencial de campo de diferencia potencial en este caso es menos bueno, eso era con la integral de línea. Acá lo podemos hacer como 1 sobre 4 pi epsilon 0 de Q sobre R. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer un reemplazo de esto y vamos a usar este triangulito para reemplazar R. Luego haremos la respectiva integral. Entonces es muy parecido a lo que ya hicimos con el campo eléctrico. Solo que no tiene carácter vectorial. Entonces dB es 1 sobre 4 pi epsilon 0
de Q dijimos que era lambda por dx', y aquí abajo entonces viene lo que vamos a poner, R, entonces en este caso será nuestro R', y esto es la hipotenusa de este triángulo formado por los lados x', y uso el teorema de Pitágoras, y ojo que como no es R al cuadrado, yo tengo que escribirlo dentro de raíz cuadrada, ¿listo? Ahora que sí tengo planteado esto, entonces yo puedo hacer la integral. dB será igual a lambda, que es constante, sobre 4pi epsilon 0. Pongo la integral va desde menos, bueno, L medios hasta L medios de x' sobre la raíz entonces de x' al cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? Y esa es una integral que tiene solución en tabla. Entonces va a ser igual a 4pi epsilon 0. En este caso no voy a hacer ninguna sustitución, ya viene solucionada en tabla. Y la solución es la siguiente. ¿Listo? Pero, ojo, eso todavía no se ha evaluado. Tiene que evaluarse entre L medios menos L medios. Cuando se evalúa, entonces yo tendré dos soluciones, ¿no? O bueno, la suma. Logaritmo natural de x' más logaritmo natural de la raíz de ta. ¿Cierto? O bueno, la cuestión es la siguiente. Yo tengo que reemplazar el límite superior acá en x' y acá en x'. ¿Cierto? Luego resto y vuelvo y tengo logaritmo natural y reemplazo ahora el límite inferior. Entonces técnicamente acá yo voy a quedar con algo así como logaritmo natural de algo menos logaritmo natural de otra cosa. El primero para acá y el segundo para acá. ¿Listo? Por propiedades de los logaritmos, cuando yo tengo esto, entonces yo lo puedo escribir es como un cociente de un solo logaritmo natural. Creo que eso ustedes lo vieron en física fundamental, en física y matemáticas fundamentales. Entonces, sería arriba x' reemplazado por L medios. Entonces, L medios más la raíz de L medios más y al cuadrado y abajo entonces tendría la solución que va aquí, que sería menos L medios más la raíz, acá sí sigue siendo L medios porque al cuadrado el signo menos se cancela y se vuelve positivo. Y entonces la de abajo sería la solución de acá y la de arriba sería la solución de acá. Por propiedades de los logaritmos, si esto es A y esto es B, entonces esto es logaritmo de A sobre B. ¿Listo? De manera que mi solución quedó de esta manera. Listo. Ahora, con esta solución, yo quiero
mirar gráficamente eso, cómo funcionaría. Entonces vamos a mirarlo acá. Y ya les digo. Exactamente qué es lo que vamos a graficar. Vamos a graficar B que depende de Y sobre B sub 0. Y aquí vamos a graficar Y sobre la longitud. Y entonces ustedes dirán, ¿pero qué es eso de B sub 0? Voy a poner un B sub 0 que va a ser igual a lambda sobre 4 pi epsilon 0. Entonces yo voy a llamar B sub 0 al momento, al punto, a la situación en la que todo lo que está acá entre los paréntesis, todo esto, cuando esa vaina haga que el logaritmo me valga 1. Entonces cuando el logaritmo natural valga 1, yo tengo que B sub 0, de hecho, perdón un momento, que lo escribí correctamente. Si ya estamos haciendo la integral, ya estamos hallando la diferencia de potencial, no el diferencial. Listo, ahora sí. Entonces, vuelvo y digo, cuando todo esto se vuelva 1, a mí me queda solo lambda sobre 4 pi epsilon 0, y a eso lo voy a llamar yo B sub 0. Entonces lo que yo voy a hacer es la razón entre este es el que yo voy a llamar B que depende de Y. Fíjense que depende de Y. Y el B sub 0 que es este. Pues básicamente lo que estoy haciendo al hacer la razón es dividir, quitar esta constante y depender únicamente del logaritmo natural. ¿Listo? Y aquí abajo yo estoy haciendo la razón entre Y y L. Entonces miremos nuestro dibujito. Esto es L, esto es Y. Hay dos posibilidades. Una es que el Y sea tan pequeñito. Hagámoslo aquí. Una es que el Y sea tan pequeñito que está demasiado cerca de la varilla. Y la otra posibilidad es lo contrario. El punto Y está tan lejos que la varilla está muy abajo y se ve como si fuera un punto. Entonces están las dos posibilidades. O el Y está muy cerca y la varilla es muy grandota, o el Y está gigantescamente arriba, muy lejos, al infinito, y ve la varilla como si fuera un punto. Y la división me dice eso. Entonces, ¿qué pasa si la longitud de la varilla es grandísima y Y extremadamente chiquito? ¿Esto a qué tiende? A 0. ¿Y qué pasa por el contrario si Y es supremamente grande? Es decir, si la varilla está en la porra, pues entonces esta razón es muy grande y miren. Entonces, sucede lo mismo tanto por la parte positiva de la varilla como por la parte negativa de la varilla, o sea, por un punto Y por debajo de la varilla, y eso es lo que vemos acá. Fíjense que cuando esto se vuelve muy grande, esto tiende a estar entonces muy cerca a la varilla, ¿no? Pero hay otra situación. ¿Qué pasa cuando L vale 0? Regálenme un segundito, por favor. Entonces, cuando esta división, cuando L vale 0, 0 sobre, bueno, cualquier cosa dividida en 0, ¿cuánto da?
¿Lo recuerdan? Cualquier cosa dividida en cero tiende a infinito. Por esa razón, cuando esta razón tiende aquí al valor de cero, el potencial, que es lo que está en rojo, se va para el infinito, pero fíjense que nunca toca la varilla. Quiere decir que se explota esa vaina. Entonces, es un punto donde la función está indefinida. ¿Listo? ¿Y por qué razón lo sabemos? Pues hombre, pongan 0 aquí. ¿Cuánto vale? Entonces esto sería 0 más 0 más ta, 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 ta. ¿Listo? ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? 0. Y resulta que cuando el L vale 0, aquí les queda simplemente Y sobre Y. Logaritmo natural de 1 vale 0. Entonces, ojo que esta vaina se puede explotar en estos límites. Además, fijémonos que adelante, muy lejos, tampoco está tocando el 0 en el eje X, no está tocando al eje X. ¿Listo? Ahora, entonces hablemos de lo siguiente. Para L infinitamente grande comparado con Y, esa diferencia potencial de arriba se vuelve aproximadamente lambda sobre 2 pi epsilon 0, logaritmo natural de L sobre Y. ¿Listo? Y acá viene lo interesante y es la parte que van a hacer ustedes. A partir de esta función, porque esto es una función que depende de la longitud de la varilla y de la altura y a la que esté el punto, a partir de esto entonces van a encontrar el campo eléctrico. ¿Listo? Van a encontrar la componente en Y, que es igual a la derivada parcial de esta vaina, pues obviamente con respecto a Y. ¿Por qué razón lo digo? Pues porque si ustedes buscan la componente en X o en Z, esto da 0. ¿Por qué razón? Porque yo no veo X ni Z por ningún lado acá. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en este preciso instante? Deriven con respecto a Y, le ponen el signo menos y me dicen entonces qué les da. A ver, ustedes. ¿Cómo así, profe? No lo entendí bien. Coja esto y derívelo con respecto a Y. Ya.
¿Cómo van con esa derivada? Está larguita. ¿Ah? Está un poco larga. Sí. Vamos a ver cómo les queda.
Ya saben más o menos por dónde es la vuelta. Si quieren, lo que pueden hacer es coger esta y devolverse a este paso. Entonces sería la derivada de, bueno, multiplicamos esto por la derivada del logaritmo natural de lo de arriba, que sería acá, menos el logaritmo natural de lo de abajo. Hacen la derivada de la resta, que sería este y luego este, y luego vuelven y hacen este paso. Forman bueno, suponiendo que les volviera a dar logaritmo, ¿no? Pero no da logaritmo la derivada. Entonces, sepárenlo en dos logaritmos y hagan la derivada a ver qué obtienen. Sí, porque por la derivada del cociente queda muy largo. Claro, hija, se está matando mucho la vida haciendo esto adentro. No, y acuérdense que la derivada del logaritmo natural de x es -1/x, si no estoy mal. 1, profe. Es sin el negativo. Es negativo, ¿cierto? Listo, entonces sería hacer las dos derivadas y luego mirar el álgebra a ver qué les da. Entonces continúen pues. Bueno, ¿cómo les dio eso? ¿Ya tienen algo?
Pues b de y dijimos que era. Se me olvidó. ¿Qué era? Lambda sobre 4pi epsilon 0. Separemos esta vaina en dos. Logaritmo natural de la respuesta de arriba. L medios más la raíz de L medios al cuadrado más b al cuadrado. Menos la otra solución, logaritmo natural de L medios negativo más la raíz de L medios al cuadrado más y al cuadrado. Entonces de y será el producto de este por todo esto. La primera derivada de esto es 0, luego será derivada de esto. Ahora adentro hay una suma básicamente, ¿no? Entonces esto era lambda 4pi epsilon 0. ¿Cuánto da la derivada de esto? 1 sobre todo eso, ¿cierto? Menos la derivada de este otro logaritmo, 1 sobre todo esto. Entonces acá va menos L medios más la raíz cuadrada de toda esa vaina. Acá va L medios más la raíz cuadrada de toda esa vaina. ¿Listo? Ahora, ya que yo hice ese pedazo, solo les pido que solucionen este fraccionario. Pues sería multiplican este por este y luego este por este y este por este con signo negativo y entonces eso queda ahí en un solo fraccionario. Muéstrenme a ver qué les da.
Yo es, ¿cómo les digo? Entonces, para la resta sería, creo que ustedes lo llaman pescadito, ¿no? Sería este por este. Vámonos acá. L por L, L medios al cuadrado, con signo negativo, ¿cierto? Este con este, entonces, más L medios por la raíz. Este por este, menos L medios por la raíz. Y la raíz, más la raíz elevada al cuadrado. Pues eso se va a cancelar. Y en el numerador, perdón, que vamos a tener este, pues sería menos L medios más la raíz, menos por este, esto por 1, entonces quedaría menos L medios menos la raíz. Entonces, ¿qué cancelamos? Menos L medios, se suman. La raíz en este caso se cancela. Acá, ¿qué tenemos en el denominador? Este y este son idénticos con signos negativos. Con signos contrarios, perdón. Entonces, db de y por dy será igual lambda sobre 4 pi epsilon 0. Entonces será menos 2L medios, en este caso, y 2 con 2 se cancelan. Entonces yo puedo escribir ah, ¿me escuchan? Sí, Sí, señor, señor. profe. Se me cerró la aplicación, regálenme un segundo. Ya lo encontré, regálenme un segundo. Listo, ¿lo ven? Sí, profe. Listo. Entonces, esto sería sumar de forma negativa, con signo negativo, dos medias, que me da una completa. Y aquí abajo, ¿qué tengo? Pues tengo menos L Menos L medios medios cuadrado. cuadrado, pues eso básicamente es positivo. Por el cuadrado, ¿cierto? Más la raíz. Y ahora sí, si quieren, pueden escribir todo el chorrero. Pero, o sea, ahí la raíz no quedaría al cuadrado, entonces no se cancelaría. Ah, pero no. Ah, sí, 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 tienes razón, la raíz está al cuadrado. Entonces se cancela y me queda únicamente lo que está adentro de la raíz. Entonces, ¿qué tenía yo en ese caso adentro de la raíz? L Tenía medios al cuadrado más y al cuadrado. ¿listo?
más. Listo, creo que así nos queda. Bien, entonces dijimos que esto era Y, la componente en Y del campo eléctrico. ¿Listo? Ahora entonces, pues revisemos otro. Entonces, esperen un segundo. ¿Dónde está esto? Ahora entonces vamos a hacer pues el anillo. Entonces, si ustedes se fijan, todo va a ser idéntico, excepto que no vamos a mirar en el punto P el diferencial de campo eléctrico, sino vamos a mirar el diferencial de diferencia de potencial. Entonces, para este ejercicio, yo nuevamente voy a hacer uso del hecho de que este anillo es básicamente una línea que yo curvé. Entonces, yo puedo usar densidad lineal y recuerden que este dn lo habíamos llamado ds y recuerden que el ds es este tamañito acá del arco. Este pequeño arco se llama ds. Entonces, el arco viene del uso de la definición del radiano. Carajo. Me volvió a bloquear esa aplicación, no sé por qué está tan mona. Regálenme un segundo. Entonces, seguimos. Entonces, el arco nosotros lo definimos como la multiplicación del radio R del anillo por teta, ¿cierto? O bueno, podemos llamarlo más bien phi, para que quede como acá. Si este es el ángulo phi, de aquí a acá, este arquito tiene un de phi relacionado. Y acá le llaman, bueno, de phi prima, entonces digamos esto. Eso quiere decir que yo puedo escribir dq como lambda por r por d phi prima. Entonces, este sería el arco de S. ¿Listo? La otra parte, pues recordemos rápidamente, debe de ser igual 1 sobre 4 pi epsilon 0 de Q sobre R. Yo ya tengo esto para reemplazar acá. ¿Qué me falta? Reemplazar el R. Entonces eso lo hacemos a partir de la geometría, si ustedes recuerdan el ejercicio que hicimos de campo eléctrico. La geometría simplemente nos dice R, en este caso este es la hipotenusa de este triángulo formado por el cateto Z y el cateto R. Entonces podemos escribir lambda R de phi sobre la raíz cuadrada de R cuadrado más Z al cuadrado, que serían los catetos de ese triángulo, en raíz, usando el teorema de Pitágoras. Ahora, también recuerden que era bien fácil deducir que
todo, excepto el de phi, es constante. El R, este R no cambia así ustedes se muevan por todo el círculo. Este R mayúscula tampoco cambia, ¿cierto? Y obviamente la densidad lineal de carga pues es uniforme, es una constante. Entonces, V será igual a lambda R sobre 4 pi epsilon 0 multiplicado por 1 sobre R cuadrado más Z al cuadrado en raíz ¿listo? Y será la integral sobre un círculo cerrado de phi, ¿listo? O de phi prima, si quieren, para que quede como está acá. Cuando yo hago esta integral, pues yo simplemente doy la vuelta, y ese dar la vuelta corresponde a recorrer 2 pi radianes. De manera que la diferencia potencial en este caso será 2 pi por R por lambda. Pues puse este, lo multipliqué por este, sobre 4 pi epsilon 0 raíz. De R cuadrado más Z cuadrado, ¿cierto? Y yo acá voy a aprovechar, me voy a devolver, no me voy a devolver. Voy a escribir lo siguiente. La densidad lineal de carga, lambda, la habíamos definido también como Q total sobre el arco total. El arco total para un círculo, entonces, la circunferencia completa es simplemente 2 pi por R. ¿Cierto? Entonces, si yo este lambda lo reemplazo como Q por 2 pi por R, lo reemplazo aquí, voy a obtener 1 sobre 4 pi epsilon 0. Todo este se va con este y me queda Q sobre la raíz de R cuadrado más Z al cuadrado. Esta es mi respuesta. ¿Listo? Profe, ¿podría repetir lo último, por favor? Su merced define lambda total como la carga total en el anillo dividida en lo que se llama perímetro del anillo, que es 2 pi por R. Si su merced reemplaza eso acá, entonces si quieren hagámoslo, en vez de lambda, yo pongo Q total sobre 2 pi por R. Pues miren, este se cancela con este y a mí me queda este. ¿Listo? ¿Es más claro? Sí, señor. Pues ahora nuestra pregunta de siempre. ¿Qué pasa si Z es increíblemente grande con respecto a R? O sea, el punto P está muy arriba en el infinito, infinitamente alto. Cuando esto es así, y Z es muy grande, R es casi irrelevante y V es aproximadamente igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0. Q sobre Z, porque queda solamente Z al cuadrado en raíz y eso se cancela. Esto es exactamente lo mismo que la diferencia potencial para una carga puntual.
Lo de siempre, si nos hacemos muy lejos, vemos el anillo como si fuera un punto. ¿Listo? Ahora, nuevamente, de acá, por favor, ustedes, esta es más breve. De B de Z negativo será igual a la componente Z del campo eléctrico. Encuéntrenla ustedes, deriven y me dicen qué les da. Señor, ¿cuál tenemos que derivar? No le escucho. Dígame. ¿Podría repetir, por favor? Que coja esta y la derive con respecto a Z y encuentra el campo eléctrico en la dirección Z, que fue lo que solucionamos en la semana pasada cuando hallamos campo eléctrico. Vamos a ver si les da.
Listo, manos. Entonces, ¿cómo sería? 1 sobre Mm, 4 epsilon 0, lo mismo, ¿sí o no? sí. QZ, o sea, yo Sí. le diría así. ¿Cómo es? Sí. Es QZ, o sea, pero me dio negativa, pero pues, bueno, sí, hay positiva. QZ sobre R cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios. R cuadrado más Z. Más Z cuadrado a la Por... 3 medios. Si ustedes se fijan y van y miran el ejercicio que hicimos del anillo para el campo eléctrico, esta es la solución. Entonces, obviamente, derivando, ustedes el potencial obtienen la solución del campo eléctrico y si tengo el campo eléctrico y lo integro con respecto a Z, pues voy a obtener esto. ¿Listo? Profe, ¿por qué da eso? ¿Será que de pronto podría hacer el procedimiento, por favor? Señor, es que no le escucho, perdón. Que si podría hacer el procedimiento, por favor. Es que quedé perdido. ¿De por qué le iba a Natalia eso? Entonces, borremos, Pues, bueno, es que borrémosle yo subí la raíz, ¿sí? Y me queda negativa. exacto, entonces Bueno, tenemos Q y ponemos R cuadrado más Z cuadrado a la menos un medio arriba, ¿cierto? Entonces aquí sería a la un medio, lo subo a la menos un medio. sí, Ahora, sí. la derivada es con respecto a Z, de manera que esta es la única que yo puedo derivar. Entonces, la derivada sería, ojo, esto sería así nomás, ¿no? Así es simplemente la definición. Si yo derivo de b de z, entonces tengo 1, 4, pi, epsilon 0. Pues una constante. La derivada de un exponente sería como Menos un medio, Menos un medio, menos un que es medio lo que menos es. un medio. se baja el menos un medio. O sea, si se baja menos un medio. Entonces, listo. Se baja el exponente que está ahí. Menos un medio. Por R cuadrado más Z cuadrado. Y menos un medio menos uno quedaría menos 3 medios. Menos 1, sí, Por exactamente. la derivada interna. Que es 2z. 2Z, exacto. Por la derivada interna que es 2z. 2Z. Porque el r, hijo, es una constante. ¿Listo? Y ahí se pueden cancelar los dos, el de menos un medio y el del 2Z. Este 2 con este 2 se cancela. Sí, Recuerden que nosotros teníamos un signo menos acá. sí, No, para. mentiras. Lo dije fue aquí para encontrar el campo eléctrico. Entonces este menos con este menos también se cancelan y esto queda positivo. Y en definitiva entonces me queda 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q. Mire que me quedó Z, Q por Z, y esto está a la menos 3 medios, yo lo puedo bajar. R cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios. Gracias, profe. Listo. Igual ahí queda obviamente en las notas de clase y en el video. Listo, hijos. Faltan 5 minutos, pero yo creo que no alcanzamos a hacer el siguiente. Sin embargo, obviamente el siguiente que vamos a hacer es el... hagámoslo aquí, ya lo escribimos. Vamos a... Entonces, en la próxima clase vamos a solucionar ya no el anillo, sino el disco. Y vamos a encontrar la diferencia de potencial en este punto. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra duda, hijos?
Bueno, igual yo les mando las notas de clase. Obviamente hay libros para que consulten. Eso está en el CRAI, cualquier física universitaria, volumen 2. O está todo solucionado, desde luego, en tutoriales en YouTube. Entonces pueden también poner diferencia potencial para el anillo, cargado uniformemente. Diferencia potencial para la varilla, cargada uniformemente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo, gordos? Vale, profe. El Dale, día profe, muchas gracias. 6 que tenemos, entonces ese día les soluciono, les hago la solución del parcialito que tuvimos, ¿ok? Señor. Bueno, profe, Están felices. Chao, chao. Profe. hasta luego.